Y este tema es, solo se trata de hacerlo. Así que te invito a que voltees con la persona que está a un lado o atrás y le digas, solo se trata de hacerlo. Muy bien. Sirve que la saludamos, si no los conocemos, aprovechamos para saludarlos. Bienvenidos todos a Unidad Cristiana. Aquí es su casa. Y bueno, ¿sabes? Hay veces que Dios nos pide cosas que hagamos y que a nuestros ojos parecen ilógicas, ¿no? Hay veces que nos queremos hacer los sordos de lo que Dios nos está diciendo y queremos poner esas excusas y las cruzamos por nuestra mente, en nuestro procesamiento humano y decimos, Señor, ¿cómo voy a regresar a la universidad a los 40 años, ¿no? O a los 50 o a los 60. ¿Cómo voy a dejar este trabajo si estás viendo que mi crecimiento profesional va viento en popa, ¿no? ¿Cómo voy a dejar esto para irme a compartir de ti a esa nación? Ni siquiera tengo los medios, ¿no? Hay veces que Dios nos pide cosas y la cruzamos por ese procesamiento humano y pareciera que es una locura. Pareciera que no tiene lógica lo que nos está pidiendo el Señor, ¿no? Traes tu quincena y el Señor te está diciendo, háblale a la familia García para que sea de bendición para ellos. Y estamos poniendo excusas. Señor, ganan más que yo. ¿Cómo se las voy a dar, no? La verdad es de que ni siquiera lo necesitan. Pudiéramos tener las excusas perfectas para cuando Dios nos está pidiendo algo. Y ahorita vamos a ver en su palabra de cómo el Señor hoy nos está animando a solo hacerlo, a no cuestionarlo, a no pasarlo por ese procesamiento humano, porque las excusas ahí están y son perfectas, porque hay veces que esas cosas que Dios nos está pidiendo parecieran locura, pareciera que nos está pidiendo algo que no suena lógico, ¿verdad? Así que quiero por favor que me acompañes a Juan 9, en el versículo 6, y dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, y fue entonces y se lavó y regresó cojeando, ¿no? Regresó nubloso, ¿no? ¿Qué dice ahí? Regresó viendo. ¿Sabes? Me gusta mucho este pasaje y te voy a decir por qué. En el título de este capítulo dice que Dios sanó a un ciego de nacimiento. Versículos anteriores, Jesús estaba diciendo que Él es la luz de este mundo. Y nosotros hace un momento estábamos cantando que Él nos arrebató y Él disipa todas las tinieblas. Y hemos sido arrebatados de las tinieblas para pasar a ser luz, para pasar a su reino de luz, para pasar a ser la sal de este mundo. Entonces, no es una casualidad que este ciego en específico que estamos ahorita viendo haya sido ciego de nacimiento. ¿Sabes qué tiene la saliva? Tiene ese código de ADN, de creador del universo. Si nos vamos a inicio de Juan, a Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese era el principio con Dios. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece. No, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas, ¿qué dice ahí?
no prevalecen contra ella. No es una casualidad que haya una conexión, que Jesús usó lodo, escupió para hacer un lodito y se lo puso en los ojos de este ciego. Aquí lo que se está estableciendo es lo que Dios hizo en el principio. ¿Y qué fue lo que hizo en el principio? La creación. Hizo al hombre, sopló y lo formó del polvo. Aquí está haciendo una conexión de decir, hey, los ojos van puestos en mí. Yo soy el creador, yo soy el que traigo la luz a tu vida, yo soy el que te rescato de las tinieblas, yo soy el principio y el fin. Así es como empieza este evangelio de Juan, estableciendo quién es Dios en el inicio. Y si nosotros solamente pasamos por encima y no nos damos cuenta que el Señor está estableciendo sus principios de omnipotente, de gobierno, de creación, y pensamos que Él solo lo hace por casualidad, no es así. Dios tiene un propósito perfecto en cada cosa que hace. Él pudo haberlo sanado solamente diciéndolo. Él pudo haberlo sanado solamente orando por él. Pero Él quiso hacerlo de esta forma para decirnos, hey, yo soy el creador del universo. Yo soy el que te di ese respiro, ese aliento de vida. Yo soy el que soplé desde el inicio, desde Génesis. Yo soy el que lo puedo hacer de la forma que yo quiera, porque te amo y te puse un propósito. Y vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 7 y dice, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí no dice la palabra de Dios que él le dijo, oye, pues si estás viendo que estoy ciego, ¿no? ¿O sí? ¿Hay algún versículo anexo o algún...? No hay nada. La palabra de Dios dice que fue. Seguramente él iba tocando todo, él iba viendo, él seguramente pidió ayuda porque no veía. Pero él nunca dudó, él no cuestionó, él solamente obedeció y creyó que él lo podía hacer por él. Y regresó con un milagro en manos, que todo mundo lo pudo ver. ¿Cuántas veces detenemos esos milagros de parte de Dios en nuestra vida? Porque lo cuestionamos. Señor, ¿cómo con lodo? ¿No? ¿Cómo me voy a ir al estanque? Pues si estás viendo que estoy ciego, ¿no? ¿Cómo voy a hablarle a tal familia que vive hasta Huimilpan? No lo voy a ir a recoger, hago 30 minutos y ya se me hizo tarde, de por sí vengo derrapando a la iglesia, ¿no? ¿Y sabes qué? Después se van a querer ir a comer conmigo. ¿Cómo les voy a decir que pues nada más era el ray de venida? ¿Cuántas veces podemos tener esas excusas perfectas? ¿Y cuántas veces esas excusas perfectas están deteniendo la bendición de Dios sobre nuestra vida? El Señor nos está diciendo, hey, solamente hazlo. No te estoy preguntando tu opinión. No te estoy preguntando si tienes una mejor forma de hacerlo, de cómo manejar tu matrimonio, de cómo manejar la educación de tus hijos. Las tablas y los principios están aquí. Pero si yo no vengo primeramente a la palabra de Dios y pierdo tiempo con la psicóloga, con el 5 pasos, voy a dar vueltas nada más. Son excusas que yo le estoy poniendo a Dios. Porque el Señor, su palabra es clara. No hay manera de que nos confundamos con lo que Él nos está diciendo. Nosotros, a través de las vivencias que hemos tenido en nuestra vida, podemos dudar, podemos tener no claridad sobre alguna situación, si algo es bueno, es malo o así. Pero ¿sabes qué? En la palabra de Dios es claro. No hay sombra de variación. No hay manera de que nos confundamos de lo que Él nos está diciendo. Y mientras más nos acercamos a su palabra, mientras más nos acercamos a lo que Él nos dice, más claridad empezamos a tener en nuestros pensamientos. Y más claridad empezamos a tener
sobre ese pensamiento que nosotros tenemos si algo es bueno o algo es malo, porque los principios están establecidos, no han cambiado, no cambiado ya están fuera de moda, no. La palabra de Dios es atemporal. La palabra de Dios es y seguirá siendo por los siglos de los siglos. El Señor hoy nos está diciendo, hey, pon los ojos solamente en mí. No pongamos excusas para obedecer lo que Él nos está diciendo. El Señor nos está hoy recordando que quiere abrir esa puerta de bendición con tu nombre y tu apellido de tú y de tu familia, pero lo único que nos está pidiendo es obediencia. Y lo segundo que viene es bendición. Todos aquí queremos ser bendecidos, ¿o no? Sí, claro que sí. Pero si nosotros hacemos nuestra santa voluntad, ¿qué va a pasar? Pues no va a llegar en el tiempo que Dios quiere. O la vamos a seguir deteniendo. Vengamos a Él, tengamos sensible nuestro oído. Ingrid, pero yo no lo escucho. Pero yo no sé ni siquiera cómo es. Oigo que todo el mundo dice que lo escuches, que vengas con Él en intimidad, que bueno, vamos a practicarlo poco a poco. Si yo me levanto 6 de la mañana, apartemos esos 10 minutos a leer su palabra y seamos honestos. Digámosle, la verdad es que no te entiendo. Quiero escucharte audiblemente. Si quiero caminar todos los días en ese propósito que tú diseñaste para mí, pero no lo entiendo, ni siquiera te escucho claramente. ¿Y sabes qué? Él en su misericordia va a permitir que a través de todo lo que está a nuestro alrededor podamos escucharlo una y otra vez, una y otra vez. Y cada vez esa voz se hace más audible y cada vez la empezamos a ver a través de cosas que ni siquiera teníamos en cuenta, como un atardecer, un amanecer. Esas personas que están al lado de nosotros, que el Señor nos ha puesto para levantar nuestras manos. Démosle gracias a Dios por todas esas personas que están al lado de nosotros, que están para levantarnos nuestras manos. Así que bueno, quiero que me acompañes por favor a otro capítulo, a otro episodio de la Biblia, que está en Josué 3:13. Y aquí podemos ver cómo el pueblo de Israel se encuentra entre obedecer al Señor y detenerse ante esa bendición que Dios tenía registrada para ellos. Si leemos en el capítulo 3, en el versículo 13, y dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Sabes? Aquí el contexto de este versículo es que Josué estaba frente al pueblo y el Señor les estaba diciendo que ya era tiempo de cruzar ese río Jordán. Y el Señor les dijo, nada más que hay que santificarse, nada más que hay que apartarnos, nada más que hay que dar el primer paso. Yo me imagino que esta temporada de siega es la temporada que más agua trae en el río, ¿no? Y me imagino que todos han de haber estado, oye, pero ¿cómo vamos a cruzar, no? Si estás viendo que vienen las aguas, pero rebosando por todos lados de este río Jordán. Nosotros en nuestra vida práctica hoy le podemos decir al Señor, sí te creo que vas a abrir puertas en ese negocio. Sí te creo que existe una pareja para mí. Sí te creo cuál es mi carrera. Pero antes voy a esperar esa provisión, ¿no? Pero antes voy a esperar. Así podía haber estado el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué hizo? Decidió creerle a Dios a pesar de lo que veían sus ojos. No dudaron de lo que Dios les estaba diciendo, de que cruzaran el río a pesar de cómo lo veían todo lleno de agua.
¿Cuántas veces en nuestra vida vemos que todo está de cabeza y el Señor nos está diciendo, es por aquí? Le decimos, no, Señor. Hasta que mi jefe se le bajen 80 rayas, ¿no? O hasta que todas esas personas que están ahí ya sean más buena onda, ¿no? No, el Señor nos está diciendo, hey, obedece. Yo no te estoy pidiendo tu opinión. Yo sé lo mejor que tengo para ti, porque yo te diseñé. Soy tu creador. Yo sé para qué naciste. Si solamente pudiéramos tener esa obediencia que no cuestiona a Dios, a pesar de lo que vean nuestros ojos, vamos a ver esas bendiciones desatadas para nuestra vida y para nuestra familia. Y vamos a seguir leyendo el versículo 14. Y dice el 15: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse y por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El 16: las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Y el versículo 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar en el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Sabes? El Señor quiere que pasemos ese Jordán, que lleguemos a conquistar esta tierra prometida que tiene para ti, para tu familia y hasta 1000 generaciones. El Señor quiere que le creamos a pesar de que lo que humanamente están viendo nuestros ojos. Aquí estamos viendo cómo terminó. Pasaron en seco todo el pueblo de Israel. Pasó en seco hasta el más chiquitito de su familia. El Señor nunca nos va a pedir algo mayor de lo que nosotros no podamos dar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el Señor siempre nos ha dado el ejemplo muchísimo antes. Y el Señor nunca se queda con nada. El Señor no te va a decir, hey, deja eso para quitártelo y para no darte bendición. El Señor solamente quiere ver esa obediencia absoluta en nuestra vida. ¿Se acuerdan de Abraham? De esta historia de Abraham. ¿Cuánto batalló, no? Para ver la promesa cumplir de ese hijo. Y aquí en la Biblia está registrado que vino un ángel y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Entrégame tu hijo. Haz una ofrenda y entrega tu único hijo que tienes. Yo me imagino que si hoy en día el Señor nos lo pidiera, pues difícilmente íbamos a poderle decir, sí, Señor, mi único hijo te lo voy a dar, ¿verdad? ¿O hay alguien que diga, sí, yo luego te lo voy a dar? Claro que no. Pero ¿sabes qué? Él no cuestionó a Dios. Él solamente obedeció. Son esas obediencias radicales, son esas obediencias absolutas que el Señor hoy quiere que recordemos en su palabra y que nosotros podemos hacer en su nombre. El Señor quiere traer un río de bendición en cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos la pasamos cuestionando el por qué nos está pidiendo las cosas, el que hay mejores formas de hacerlas, no va a pasar. La bendición de Abraham, volteen a verse, aquí está. Es esa promesa que Dios hoy todavía nos permite ver cumplir. Somos esos israelitas espirituales. Somos parte de esa promesa que Dios le dio a un hombre que con defectos, a un hombre que también con dudas, decidió creerle a Dios a pesar de lo que veían sus ojos. Yo quiero hoy animarte a que si hay algo
en lo que Dios te está pidiendo que hagas en tu vida, a esa llamada que no has hecho, a ese pedir perdón a esa persona, a eso que solamente sabes que tú y Dios han estado una y otra vez. Que podamos decirle hoy al Señor: Señor, yo no quiero cuestionarte más sobre esta situación. Yo quiero entregártela. Yo quiero que me des esas fuerzas en tu nombre, porque no tengo ganas de hacerlo. Yo no quiero ir a pedirle perdón a esas personas que me hirieron, o a esas personas que se la pasan hablando mal de ti en el trabajo, o esas personas que sí te hicieron daño. Pero ¿sabes qué? El Señor hoy nos está diciendo: hey, pon los ojos en mí, pon los ojos en el lugar correcto. Ve y da ese primer paso, así como lo hizo el pueblo de Israel. Dio ese paso y se abrieron las aguas en el río Jordán para que pudieran pasar. Esa bendición que ya está lista con tu nombre no puede ser desatada, porque no hemos dado ese paso de obediencia radical que pide el Señor. El Señor hoy te está diciendo: hey, hagámoslo. No tienes por qué hacerlo solo. Tú y yo somos mayoría. Así nos está diciendo el Señor. Que podamos decirle: Señor, sí quiero obedecerte, porque de ese tamaño como es la semilla, de dar ese primer paso, de ese tamaño es la bendición que tú nos vas a dar. ¿Quién lo puede creer? Amén. Que podamos decirle: Señor, yo quiero entrar en esa etapa de bendición. Yo quiero entrar en ese río de bendición que tú tienes ya listo para mí. Yo quiero dar ese primer paso. Yo quiero hoy hacer esa llamada. Yo quiero hoy ir con esa persona que no le he pedido disculpas. Yo quiero hoy perdonar a esas personas en tu nombre, porque no me alcanza a mí con lo que siento aquí adentro. Yo quiero dar ese primer paso como lo hizo el pueblo de Israel. Yo quiero dar ese primer paso como lo hizo Abraham y recibir una segunda llamada. Porque en la primera llamada el ángel le dijo: entrega a tu único hijo. ¿Quién quiere recibir esa segunda llamada? Yo, todos los que estamos aquí. Porque en esa primera llamada le estaba pidiendo a Abraham que diera ese primer paso. Abraham, entrega a tu hijo. Pero recibió una segunda llamada. Vino el ángel y le dijo: ¿sabes qué? Dios está viendo tu obediencia a pesar de las cosas. Dios está diciendo que vas a ser bendecido sobre toda la nación. Dios te va a multiplicar en todo lo que tú hagas. Yo quiero hoy preguntarte: ¿quieres recibir esa segunda llamada? Yo sí. Yo no quiero cuestionar nuevamente a Dios de por qué pasan así las cosas. Yo quiero hoy decirle: Señor, dame el poder como el hacer, como dice tu palabra. Quiero ser obediente en lo que tú me estás pidiendo, porque tú conoces el fin de mis días. Tú conoces para qué nací y yo solamente me estoy equivocando todos los días. Quiero que me acompañes, por favor, a Génesis 26:12 y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. El Señor lo bendijo. ¿Sabes? El contexto de este versículo es que había hambruna y que era un tiempo de sequía. Y el Señor le dijo: siembra. ¿Cuántas veces el Señor nos está diciendo: esa quincena que acabas de recibir, dásela a tal familia? Pasa por tal familia antes de venir a la iglesia. Paga el mantenimiento de la iglesia de Unidad Cristiana. ¿Cuántas veces el Señor nos está dando una instrucción clara?
y no queremos sembrarla. Pero ¿sabes qué? El Señor está lleno de amor y de misericordia. Y el Señor está permitiendo que hoy nuestros oídos y nuestro corazón sea sensible a su palabra. Para cuando escuchemos la palabra del Espíritu Santo diciéndonos, dalo, emite ese cheque, dile que sí a tal persona, podamos recordar que Isaac sembró en tiempo de hambruna. ¿Y cuánto dice aquí la palabra de Dios que cosechó? Al 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Si queremos entrar en la bendición que Dios tiene preparado para nosotros, el paso 1 que tenemos que hacer es obedecerle, no cuestionarle. El Señor tiene lista esa lluvia de bendición para ti y para tu familia. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. El Señor sabe que estamos ocupados. El Señor sabe que nos dedicamos al hogar, a los niños, a tu trabajo. Claro que sabe. Pero apartemos ese tiempo de intimidad para escucharlo claramente. Y si el Señor hoy te está recordando eso que tienes pendiente, el Señor quiere recordarte que quiere desatar sobre ti y tu familia una bendición en multiplicación. Y esa semilla que la podamos sembrar confiando y creyendo que Él lo puede hacer nuevamente en nuestra vida. Quiero que me acompañes, por favor, también a Hechos 9, 1, 18. Y es una historia que también estoy segura que la has escuchado, y es de Saulo. ¿Sabes? Saulo era conocido entre los cristianos porque era el que los perseguía, ¿no? Era enemigo número 1 de la iglesia. Pero un día Saulo viajaba a seguir persiguiendo a los cristianos a Damasco, pero fue tumbado en su caballo. Pero hubo una persona que el Señor puso en su corazón ir a orar por él, y se llama Ananías. Ustedes se imaginan si Ananías le hubiera contestado a Dios: a ver, Señor, tú sabes que Saulo mata cristianos. Tú sabes que es un mal hombre, ¿no? Tú sabes que no ama a tu pueblo. ¿Cómo me pides que yo vaya a orar por él? ¿No? Era lógico pensar que pudiera tener las excusas perfectas. Pero vamos a leer aquí en su palabra, en el versículo 17, y le dijo: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él sus manos, le dijo: el malo de Saulo. ¿O qué le dijo ahí? El que se la pasa persiguiendo a los cristianos. Qué bueno que te pasó eso por todo lo que has hecho. Mira nomás, ¿no? ¿Qué le dijo? Le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Que podamos realmente decir, hermano, a esa persona que tanto daño nos hizo. Que podamos cumplir el propósito de Dios a pesar de lo que haya pasado. Que podamos decirle: Señor, nada me va a detener para que tú puedas cumplir el propósito que tienes con el hermano que está aquí al lado de mí. ¿Qué hubiera pasado si Ananías no hubiera ido? ¿Sabes? Fue escrita la mayor parte del Antiguo Testamento.
gracias a que Ananías decidió obedecer al Señor, a pesar de que estaba en riesgo su vida, a pesar de lo muy malo que se hubiera portado Saulo. Que podamos decirle: Señor, yo quiero ser ese obediente absoluto en lo que tú me estás mandando. Permite que yo te pueda escuchar audiblemente todos los días de mi vida. Chicos de alabanza. Así que yo te invito a que ahí donde estás puedas ponerte de pie y puedas pedirle al Señor que te traiga a memoria cualquier situación en la que no hayas sido obediente. Cualquier situación que tú debes hoy entregar delante de Él. Cualquier situación que quieres ya cerrar en su nombre de la forma correcta, para que podamos seguir adelante en lo que Dios tiene para nosotros, para que se pueda desatar esa bendición que tiene preparada para ti. Así como Isaac decidió obedecer, sembrando esa semilla aún en tiempo de sequía, y poder recibir al 100%. Así como Abraham lo hizo con su hijo, confiando en que Dios seguía teniendo el control, que podamos decirle: Señor, no importa lo que tú me estés pidiendo. Yo quiero tener hoy paz en mi corazón para tener la certeza de que eres tú quien me lo está pidiendo. Yo quiero ser obediente absoluto en tu palabra, porque así como doy ese paso de obediencia absoluta a lo que tú hoy me estás hablando, también tengo la certeza que en ese mismo sentido viene la bendición de parte tuya. Una bendición que no tiene límites, porque tú eres el creador del universo y nos amas, y todos los días se renueva tu misericordia. Así que ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos, abrirle tu corazón al Espíritu Santo y puedas tomar la decisión juntamente con Él de ser obediente a lo que Dios hoy te está pidiendo. Si tú necesitas pedir perdón, si tú necesitas dar ese primer paso, yo quiero hoy animarte a que no solamente se quede en una plática bonita con el Señor, que puedas ser como el pueblo de Israel y decir: a pesar de que es la temporada en que pasa más agua, yo quiero dar ese primer paso para pasar en seco hacia mi tierra prometida, porque mi tierra prometida tiene mi nombre y mi apellido, y no importa cuál es el enemigo que yo voy a ver, porque es vencido en tu nombre, Señor, porque tú ya me lo has entregado en esa cruz del Calvario. Que podamos tener la certeza de que son disipadas esas dudas, esa tiniebla es derribada en el nombre de Jesús. Te invito a que juntos hagamos esta oración. Señor, sabemos que es tiempo en que tú quieres traer una sanidad genuina a mi vida y a mi familia. Sabemos, Señor, que tú quieres traer nuevos sueños, nuevos proyectos a mi familia. Una ola
de nuevas bendiciones que no hemos visto antes. Y tú estás pidiendo que demos ese primer paso de obediencia radical. Yo hoy quiero levantarme en tu nombre, a dar ese primer paso de obediencia absoluta para poder ver la manifestación de tu poder en mi familia, en mis hijos, en mis finanzas, en mi matrimonio. Y no me voy a detener por lo que ven mis ojos. Voy a dar ese primer paso en obediencia, porque es la primer llamada. Quiero recibir esa segunda llamada llena de bendición en tu nombre. Yo quiero creer hasta el final. No voy a cerrar mis ojos hasta ver cumplida tu promesa. Yo hoy decido ser un hijo y una hija obediente a tu palabra. Y sé que el día de hoy tú has sellado este compromiso, esta promesa conmigo. Porque Unidad Cristiana verá una ola nueva de bendición y de sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso al Señor.